días a todos y gracias por uniros a esta masterclass sobre relaciones públicas. Me llamo Marina Azcárate. En los últimos 10 años he trabajado para agencias de noticias, agencias de publicidad y empresas de tecnología en distintos países de Europa y de Asia. Ahora vivo en Barcelona. Mi última experiencia es como directora del marketing global de Open Garden, una empresa de tecnología basada en San Francisco. Esta última experiencia me ha llevado a desempeñar tareas de relaciones públicas con periodistas, ONGs, organizaciones públicas y clientes en distintos países. Basado en mi experiencia, creo que la carrera de relaciones públicas es especialmente interesante porque ofrece oportunidades de trabajar con una gran diversidad de perfiles, desde equipos creativos, como pueden ser diseñadores o videógrafos, hasta perfiles técnicos, como desarrolladores informáticos y, por supuesto, equipos de dirección. Por esta razón, la profesión requiere desarrollar un buen don de gentes y capacidad creativa, pero también el rigor y la capacidad de análisis y de síntesis. Si os interesa viajar, las culturas locales y los medios de comunicación en general puede ser una buenísima elección como futura profesión. A continuación os explicaré cómo hemos estructurado la clase de hoy. Vamos a empezar por hablar de branding y de comunicación en general y de cómo las relaciones públicas son inseparables de estas disciplinas, pero también constituyen una disciplina en sí con sus propias técnicas y herramientas. Luego nos enfocaremos en una serie de ejemplos concretos de empresas y organizaciones que se han destacado por su uso de las herramientas de relaciones públicas para crear impacto, es decir, modificar las actitudes, creencias y comportamientos de sus distintos públicos. Os recordamos que cada empresa o organización tiene distintos públicos, desde clientes a inversores y usuarios. Cada ejemplo es corto, pero basado en información disponible en Internet, con lo cual podréis seguir investigando por vuestra cuenta si algún caso os interesa particularmente. En los últimos 15 minutos hablaremos de tácticas y buenas prácticas para lanzar con éxito vuestras propias campañas de relaciones públicas y consejos sobre cómo empezar a construir una carrera en el sector en caso de que estéis empezando. Vamos a empezar por hablar de gestión de marca o branding y de comunicación en general, pues la actividad de relaciones públicas se desarrolla dentro de este ámbito más grande. De hecho, en muchas empresas y organizaciones, la actividad de relaciones públicas corre a cargo de los equipos de marketing y de comunicación. La regla básica es que para tener éxito, una campaña de relaciones públicas tiene que complementar y amplificar los demás esfuerzos de comunicación de la empresa, como pueden ser el trabajo de diseño de producto, el trabajo de comunicación en redes sociales y de diseño de mensajes publicitarios. A un nivel práctico, esto quiere decir que un profesional de relaciones públicas nunca trabaja de manera aislada, pero adentro de un ecosistema de profesionales y proveedores, como pueden ser un jefe de producto, un director de marketing o una agencia de publicidad. El branding es el análisis y la planificación de cómo se percibe una marca en el mercado. Algunos elementos de branding son tangibles, visibles. Incluyen el producto en sí mismo, por ejemplo, su aspecto, su precio, su envoltorio, pero también sus canales de distribución. Los elementos no tangibles, no visibles, incluyen la experiencia que ha tenido una persona con la marca y también la relación emocional que tiene con esa marca. Podéis pensar, por ejemplo, en recuerdos de infancia de algunas marcas, como Coca-Cola. La comunicación es la manifestación práctica y sensorial del branding, cualquier touchpoint o punto de contacto de la marca con sus públicos, que os recordamos pueden ser clientes, votantes, donantes. Algunos ejemplos de puntos de contacto incluyen un anuncio en televisión, un spot de radio, un post en Facebook, pero también un artículo de prensa sobre la empresa y sus productos publicado por un periodista. Por eso podemos decir que el ámbito de las relaciones públicas consiste en gestionar aquellos puntos de contacto que no son directamente publicitarios. Por eso también se suele decir que las relaciones públicas gestionan la parte de medios ganados, earned media, de una campaña de comunicación, en oposición a los medios pagados, paid media. También podemos decir que las relaciones públicas, adentro de la comunicación, se encargan de crear un eco o una cámara de resonancia para la marca.
Si el trabajo está bien hecho, el eco es positivo y la resonancia llega a un nivel potente. En el caso de las relaciones públicas en situación de crisis, la función de las relaciones públicas será reducir el eco o cambiar la conversación. Para resumir, hemos preparado este pequeño gráfico. Vemos cómo las características del producto influyen la gestión de marca que determinan la comunicación. La comunicación se declina en varios soportes, ya puede ser logos, mensajes, redes y también relaciones públicas. Lo importante es también apuntar que las relaciones públicas son un vector importante de la gestión de marca. Otro elemento a destacar es que la efectividad del trabajo de relaciones públicas depende estrechamente de modos de comunicación de humano a humano. Piensen, por ejemplo, en un director general dando una presentación en un evento o en un publicista compartiendo un pitch con un periodista. Por eso, siempre hay un elemento en las relaciones públicas que es difícil de controlar, a veces difícil de predecir, para bueno o para malo. Esta imprevisibilidad se puede controlar con experiencia y preparación. Piensen, por ejemplo, en un organizador de eventos que tiene un plan B cuando organiza un evento al aire libre en caso de que se eche a llover. Pasa algo comparable con las relaciones con periodistas. Siempre es posible compensar el hecho de que a un periodista no le interese una nota de prensa sobre nuestra empresa con otro contacto que tal vez le pueda interesar si lo vendemos con un ángulo distinto. Para resumir esta primera parte, es cierto que las relaciones públicas contienen una parte importante de decisiones humanas y de imprevisibilidad, pero es fundamental que las empresas y organizaciones inviertan en este campo porque son una manera súper eficaz y barata de amplificar todos los demás aspectos de diseño de producto y de comunicación. Para ilustrar este principio, nada más nos hace falta pensar en la persona de Steve Jobs y su importancia a la hora de crear una cámara de eco global para los lanzamientos de productos de Apple. El caso opuesto, en el ámbito de comunicación de crisis, piensen en accidentes petroleros, también son un arma muy potente para defender la reputación de una empresa. La idea es ahora compartir una serie de ejemplos de empresas y ONGs que han sabido utilizar las técnicas de relaciones públicas de una manera creativa, ya bien para construir su imagen de marca desde cero o bien para crear más visibilidad. Para empezar, me gustaría compartir una anécdota que me parece ilustra bien el poder de las relaciones públicas como herramienta o ejercicio de visualización en empresa. Me imagino que todos conocéis a Amazon, el gigante norteamericano del e-commerce y del almacenamiento de datos en la nube. Amazon generó en el 2006 $130.000 millones de volumen de negocio. Jeff Bezos, el fundador de la empresa y su director general, es famoso por pedir a cada gerente de producto que quiera desarrollar una nueva línea de servicio o producto, en general se trata de software, que redacte una nota de prensa detallando las especificidades del nuevo producto y explicando por qué añade valor a los clientes. Este trabajo de redacción tiene que hacerse antes de empezar a desarrollar el nuevo producto y lo que permite hacer es visualizar de manera precisa si el producto merece la pena ser desarrollado y también simplificar el lenguaje, pues la nota de prensa tiene que estar escrita para un público de periodistas no especialistas. En segundo lugar, debemos recordar algo fundamental en el ámbito de relaciones públicas. No hay receta mágica y no se puede vestir a todo el mundo con la misma talla. Un ejemplo que ilustra bien este principio es el de Zara, la marca de ropa que tiene 2.000 tiendas alrededor del mundo, y lo más interesante es que la marca en sus 30 años de existencia nunca ha llegado a pagar por publicidad. En realidad lo que hace la marca es elegir la ubicación de sus tiendas con extremo cuidado para convertir a las tiendas mismas en herramienta de relaciones públicas. Siempre que es posible, la empresa compra las mejores ubicaciones para construir sus tiendas, lo cual le permite ser visible en lugares históricos, con mucho tráfico a pie de calle y muchas veces también en las zonas más turísticas de cada ciudad. En este ejemplo vemos que cualquier cosa puede convertirse en una herramienta de relaciones públicas, también
la ubicación de una tienda. Otro ejemplo de estrategia de comunicación creativa es la de IKEA. La empresa sueca, fundada en 1943 y con 400 tiendas alrededor del mundo, basa una gran parte de su estrategia de comunicación en la distribución de un catálogo a 200 millones de personas cada año. Esta estrategia insólita, algunos dirían vieja escuela, también permite a la marca compartir sus esfuerzos de responsabilidad social corporativa directamente con su público en las páginas del catálogo y basar el resto de sus esfuerzos de comunicación alrededor del catálogo, como podéis ver en este divertido anuncio. You know, once in a while, something comes along that changes the way we live. A device so simple and intuitive, using it feels almost familiar. Introducing the 2015 IKEA catalog. It's not a digital book or an e-book. It's a book. The first thing to note is no cables, not even a power cable. The 2015 IKEA catalog comes fully charged and the battery life is eternal. The interface is 7.5 by 8 inches, but can expand to 15 by 8 inches. The navigation is based on tactile touch technology that you can actually feel. Content comes pre-installed via 328 high-definition pages of inspiring home furnishing ideas. To start browsing, simply touch and drag. Right to left to move forwards. Left to right to move backwards. Notice something else? That's right, no lag. Each crystal clear page loads instantaneously, no matter how fast you scroll. If you want to get a quick overview, just hold it in the palm of your hand and using just your thumb, speed browse the content. If you find something you want to save for later, you can simply bookmark it. And even if you close the application, you can easily find the bookmark again. Amazing. What about multiple users? For that, we've introduced a simple color coding system to avoid confusion. If you want to share a particularly inspiring item, you literally share it. Another special feature is password protection, which is voice activated. Excuse me, that's mine. At IKEA, we feel that technology this life enhancing should be in the hands of everyone. So the 2015 IKEA catalog is free. You can download one from your mailbox, the one you open with a key. If it's not there, try refresh the next day. Or you can upload yourself to the IKEA store and find one there. Experience the power of a bookbook. También este ejemplo nos recuerda la importancia que llegaron a tener las tarjetas de felicitación navideñas para UNICEF, que servían dos propósitos. En uno, recaudar fondos y también ayudar a compartir la imagen y la misión de la organización. Estos ejemplos también me recuerdan a una cosa que solía decir un antiguo jefe mío, considerado un genio de la creación de imagen por muchos expertos. Él decía, do one thing, lo cual quiere decir que muchas veces basta con una sola idea fuerte, pero ejecutada a la perfección, para crear una campaña con éxito. Esto quiere decir de manera práctica que muchas veces es mejor organizar una campaña de relaciones públicas, desde el pitch a la nota de prensa, alrededor de 2 o 3 ideas fuertes, que perderse en detalles que los periodistas o lectores no pueden o no quieren asimilar. Otro ejemplo que quería compartir con vosotros es el de Red Bull, la empresa austriaca que ha basado toda su estrategia de comunicación en 2 patas estrechamente ligadas la una a la otra. 1. El patrocinio de eventos de música y deportes extremos, que muchas veces son muy fáciles de vender a los medios para artículos, vídeos o reportajes. Y 2. Un trabajo de relaciones públicas que crea una gran visibilidad en redes sociales y a la vez alimenta la máquina de relaciones públicas. Esta manera de trabajar lo que permite hacer es amplificar muchas veces el público inicial que está presente físicamente en el evento a toda una comunidad global de espectadores. Esto funcionó muy bien el año pasado con el famoso salto al espacio de Felix Baumgartner, que generó más de 40 millones de vistas en YouTube. Esto es un círculo virtuoso
extremadamente positivo para la marca. Cuantos más artículos y cobertura mediática se genere, más vistas y shares se genera en redes, lo cual genera a su vez todavía más cobertura mediática. Es importante tener en mente este ejemplo a la hora de ver cómo la herramienta de relaciones públicas se convierte en un amplificador que permite a una empresa poder combatir fuera de su liga o por encima de su liga, aún sin tener los presupuestos de marketing de empresas gigantes. Red Bull, por ejemplo, como empresa es 50 veces más pequeña que Coca-Cola, que nunca ha llegado a generar un número de vistas gratuitas tan grande como Red Bull. De Apple podemos aprender a ser precisos, a diseñar cada aspecto de nuestra comunicación de manera impecable, utilizando la metáfora de un pequeño objeto electrónico en el cual cada pieza está diseñada de manera perfecta en sí misma, pero también está diseñada perfectamente para funcionar con las demás piezas adentro del objeto. Para ver esta idea funcionar en la práctica, solo nos toca mirar algún extracto de las keynotes de Steve Jobs durante las presentaciones de los nuevos productos de la marca. Cada detalle de estas intervenciones, desde las imágenes que servían de fondo al escenario a los famosos jerseys de cuello alto de Steve Jobs, servían para reforzar la narrativa. Estáis comprando algo especial, algo altamente fiable y diseñado a la perfección. También tenían un elemento de sorpresa que crea anticipación y añade al interés mediático. Desde un punto de vista de relaciones públicas, estos eventos, que costaban mucho menos a la empresa que una campaña de comunicación global del mismo tamaño, servían para introducir los nuevos productos a un coste muy bajo, porque estaban diseñados precisamente para que prensa, bloggers, influencers puedan narrar el evento y los nuevos productos al mundo entero, con un coste muy bajo para Apple. Ahora me gustaría también hablaros de dos ejemplos de campañas de relaciones públicas fuera de las empresas, para que veáis que también es una herramienta potente para ONGs, causas benéficas y grupos de ciudadanos interesados en hacer evolucionar las actitudes sobre una causa. Un primer ejemplo que nos viene a la mente es la campaña del verano 2014 organizada por varias asociaciones de lucha contra la esclerosis múltiple. Esta campaña tenía como nombre el Ice Bucket Challenge y, como os acordaréis viendo estas imágenes, consistía en retar a los amigos para que se tiren un cubo de agua helada encima y así recaudar fondos para la causa. En este ejemplo vemos cómo la campaña tuvo éxito porque supo reutilizar diversos elementos. Una participación de personas conocidas que hacían vídeos y lo colgaban en YouTube, también una utilización muy inteligente de las redes sociales que permitían amplificar el esfuerzo inicial y también utilizar la existencia casi universal de cámaras de vídeo en los teléfonos. Para haceros una idea del impacto que tuvo esa campaña, en Facebook, solo en Facebook, se registró casi 2 millones de vídeos con esa etiqueta. Al final de la campaña se habían recaudado casi 100 millones de dólares en donaciones. Otro ejemplo que nos viene a la mente para ilustrar cómo utilizar las relaciones públicas para hacer avanzar una causa es la iniciativa que tuvo Greenpeace durante el último Mobile World Congress en Barcelona, de utilizar el evento corporativo de Samsung para llamar la atención del público sobre la problemática alrededor del reciclaje de los minerales adentro de los móviles. Utilizaron la conferencia, la rueda de prensa de Samsung en el Palacio de los Congresos para desplegar una bandera gigante encima del edificio y preguntarle públicamente y a los ojos de todo el mundo a Samsung qué iban a hacer con los casi 5 millones de aparatos móviles que tenían que volver a traer desde el mercado, pues estaban averiados. Esto también es un ejemplo muy inteligente de utilizar una campaña de relaciones públicas corporativa para poder llamar la atención del público sobre causas importantes y utilizar las armas de las relaciones públicas corporativas para unas relaciones públicas más bien de activismo.
Espero que os hayan interesado estos casos prácticos. Como os contaba al principio, hay mucha información en Internet sobre campañas y técnicas. Ahora os toca ir investigando lo que más os haya interesado. Existen muchos recursos en línea para formaros y también para seguir la actualidad de las campañas, pues todos los días pasa algo nuevo, aunque solo sea porque las empresas cada vez más están en el foco de los medios y de la sociedad civil. Los cambios tecnológicos, por ejemplo la aparición de nuevas apps y de nuevas redes, también hacen que el cambio sea constante y que haya que mantenerse al día. Para terminar esta clase me gustaría resumir lo que hemos aprendido con estos casos prácticos para dejaros con una lista de buenas prácticas que espero resulten útiles. 1. Sed creativos. Acordaros que una talla no viste a todos y que es fundamental partir de la marca o de la causa benéfica, por ejemplo, de su identidad, de su misión, de su historia, antes de empezar a planificar cualquier campaña de relaciones públicas. 2. Simplificar. En cualquier manual de marketing aprendemos que es fundamental compartir con el público un solo call to action, que puede ser tan simple como cómprame, o un poco más elaborado como comparte este post con 3 amigos para desafiarlos con el Ice Bucket Challenge. Con las campañas de relaciones públicas pasa algo similar. Es fundamental sintetizar los mensajes en algunas frases claves que los periodistas puedan utilizar como cabecera de un artículo, etc. En la práctica, muchas veces ayuda a visualizar los mensajes bajo forma de tweets o directamente como titulares o cabeceras de artículos. 3. Pensad en personas o en comunidades que puedan serviros de palanca en vuestro esfuerzo de comunicación. Sobre todo en el caso de actividades benéficas, puede resultar muy eficaz y barato contar con el apoyo de una persona que se convierta en portavoz de una causa. Estamos acostumbrados a ver este mecanismo en juego con personas famosas, pero también resulta muy útil a la hora de crear dinámicas locales a la escala de un barrio, por ejemplo. En este caso, nuestro trabajo de profesional de relaciones públicas consiste en identificar a los líderes de una comunidad y convencerles que hablen públicamente de nuestra causa o utilicen otros canales en su poder, como pueden ser newsletters o redes o reuniones físicas con la comunidad, para comunicar nuestro mensaje. 4. Es importante desarrollar su propio método. Por ejemplo, uno de mis métodos a la hora de diseminar una noticia consiste en hacer un listado de periodistas que publican sobre temas relacionados con la noticia, leer sus artículos recientes, preparar un pitch corto de 3 o 4 líneas y compartir más información, como puede ser una nota de prensa, visuales, fotos, por email, con un enlace, por ejemplo, a un fichero en Google Drive para poder acceder a esos recursos, u ofrecer una entrevista con un directivo de la empresa o información complementaria. Este método nos permite ir muy rápido y contactar con muchos periodistas y medios potenciales en muy poco tiempo. Para terminar esta clase, podríamos también hablar sobre las cualidades a cultivar para convertirse en un buen profesional de las relaciones públicas. Es fundamental aprender a escribir bien, hablar de manera eficaz y desarrollar una buena presencia. En la práctica, todo nuestro trabajo se desarrolla en torno a escritos, emails, pitch, discursos, notas de prensa, o bien hablados, una entrevista con un periodista, una presentación a un equipo de colaboradores, o de reuniones en grupos pequeños donde nuestra personalidad, energía y dinamismo son fundamentales. El resto ya lo sabéis, para escribir bien hay que tener las ideas claras y leer mucho, para hablar bien hay que practicar mucho. Se puede practicar en privado, preparando los discursos y las entrevistas una y otra vez. Un buen truco para mejorar la comunicación oral es grabar los discursos y presentaciones con la grabadora del móvil, por ejemplo, y luego escucharlo para poder mejorar la dicción, el ritmo, etc. El otro hábito a coger enseguida es el de seguir las noticias en vuestro campo de trabajo. Es importante estar informado de nuevas tendencias y sobre todo mirar las campañas de comunicación de competidores o empresas en otros sectores, con un ojo crítico, pensando ¿cómo lo hubiera hecho yo? ¿Qué idea puedo robar de esta campaña? Otro consejo que podría compartir si estáis empezando o estáis pensando en una carrera en relaciones públicas
es el de construir algún tipo de experiencia prácticas en este campo, por ejemplo, actuando de portavoz o responsable de comunicación de una ONG local, o construirse una experiencia en la organización y promoción de eventos, por ejemplo, ayudando a grupos de música locales o organizando otro tipo de evento para la comunidad local. Por encima de todo, no perdáis nunca la oportunidad de trabajar con diseñadores, fotógrafos, videógrafos, periodistas, programadores o proveedores de materiales colaterales de comunicación. Este trabajo funciona bien, es una cuestión de práctica y de ir acumulando experiencia en el terreno. Eso no tiene precio. Como nota final, me gustaría recordar al gran David Ogilvy, padre de la publicidad moderna. Si no lo habéis leído, su libro Confesiones de un hombre de la publicidad es un clásico obligatorio. David Ogilvy decía: las mejores ideas vienen como chistes. Haz que tus pensamientos sean tan divertidos como puedas. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta masterclass, que os haya interesado, que hayáis aprendido algunas cosas nuevas y que sigáis investigando por vuestra cuenta lo que más os ha interesado. Muchas gracias.